Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Vamos a iniciar en el capítulo 2, enseñanza de la sana doctrina, y hoy vamos a estudiar con este tema, ¿qué es la sana doctrina? Antes quiero invitarle para que se suscriba a nuestro canal, le dé like y comparta estas enseñanzas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y así también este canal pueda extenderse mucho más. ¿Qué es la sana doctrina? Bien, vamos a mirar en Tito capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es la sana doctrina? Bien, una de las cosas importantes que vimos en el contexto histórico de esta carta de Tito fue el énfasis que el apóstol Pablo hizo en cada capítulo sobre las buenas obras. 6 veces repite Pablo esta frase en estos 3 capítulos. Cuando se habla o pregunta por la sana doctrina, no sé por qué se relaciona esto con la Trinidad. Algunos preguntan, ¿su iglesia es de sana doctrina? Es como si preguntaran, ¿su iglesia es trinitaria? Ante una respuesta positiva, entonces se confirma que es sana doctrina. Pero esto no tiene nada que ver o no es la real enseñanza de lo que es sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Etimológicamente significa enseñanza saludable. En este contexto, Pablo está poniendo en contraste con los habladores de vanidades que vimos en el estudio anterior, en lo cual sus enseñanzas son huecas, son vacías, son enfermizas, capaces de trastornar familias enteras. Esta palabra trastornar significa voltear boca arriba, enfermar familias enteras, casas enteras, como dice literalmente el texto, a los cuales, dice Pablo, hay que reprender duramente. Y luego le dice Pablo a Tito, aquí en el capítulo 2, versículo 1, pero tú. Ya aquí va a mostrar el contraste entre lo que enseñan los habladores de vanidades y lo que debe enseñar Tito en las iglesias de Creta. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ya luego del verso 2 al 10, el apóstol Pablo va a instruir a Tito para que salvaguarde las casas enteras o familias enteras, dando instrucción a cada uno de los miembros de estas familias. Entonces encontramos aquí a los ancianos, a las ancianas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes y a los siervos. ¿De qué va a hablar el apóstol Pablo a ellos? De buenas obras, de sana doctrina. ¿Qué es entonces sana doctrina? Bien, en este contexto es una vida de obediencia, es una vida de buenas obras, de buen ejemplo. En el final del versículo 13, capítulo 1, el apóstol Pablo dice, para que sean sanos en la fe. El capítulo 2, versículo 2 dice también esta expresión, sanos en la fe. El capítulo 2, versículo 8, Pablo dice, palabra sana. Capítulo 2, versículo 10, Pablo dice que en todo adornen la doctrina de Dios. El Evangelio de Cristo entonces adorna la vida del creyente, sana a una persona, le arregla la vida a una persona, y es así como el creyente adorna la enseñanza de Dios, siendo así el creyente entonces una carta leída para los hombres. Somos leídos por vista en este mundo
y así transmitimos el mensaje, la enseñanza saludable de Dios. ¿Qué es la sana doctrina? Ya luego entonces el apóstol Pablo comienza a dar esa sana doctrina de acuerdo a la edad, el carácter o la madurez de los miembros de la congregación. O como dijimos al principio, las casas enteras integradas por ancianos, ancianas. Y comienza Pablo aquí mencionando a los ancianos. Esta palabra ancianos es la misma palabra para los obispos, pero aquí no está hablando de este oficio dentro de la iglesia, sino de la madurez de hombres ya adultos, de hombres ya maduros, de todos los hombres creyentes en la iglesia. Estos ancianos deben ser sobrios. Esta palabra está relacionada con no dado al vino, al igual que las ancianas, como lo menciona en el capítulo 3, versículo 3, donde dice que no sean esclavas del vino. Los ancianos deben ser serios. Esto significa una vida venerable, una vida respetable, una vida digna, una vida honesta. Deben ser prudentes, denota una mente sana, con dominio propio, una persona discreta. Los ancianos deben ser sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Segundo, luego menciona en el versículo 3 a las ancianas. Hay que aclarar que ancianas no está haciendo referencia a las esposas de los obispos o pastores, sino en general las mujeres de la iglesia que tienen más trayectoria en la congregación. Ellas deben ser reverentes en su porte. Esto habla de una conducta consagrada. Un comentario dice que estas mujeres reverentes en su porte son observadoras del decoro sagrado. Deben ser no calumniadoras. Esta palabra calumniadora del griego diabolos, de allí la palabra diablo. No deben ser diablas. Esta palabra significa falsa acusadora, falso acusador. Es una persona que tiene inclinación a encontrar defectos en los demás, en el comportamiento de los demás, en las actitudes de los demás, esparciendo así sus acusaciones y sus falsas críticas. Tampoco deben ser esclavas del vino, como ya vimos, y deben ser maestras del bien. ¿Qué es maestras del bien? Bien, entramos entonces al tercer grupo, que son las mujeres jóvenes, en el versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto parece algo de más, esta expresión, pues una mujer de por sí ama a sus hijos, ama a sus maridos. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando del mal concepto que se tiene del amor, como si fuera algo meramente sentimental, sino de una obra recta, de aquella madre o mujer que ama rectamente a sus hijos. Si usted pregunta a cualquier mujer si ama a sus hijos, dirá que sí, que daría su vida por ellos. Pero si usted observa la vida de esos hijos que andan desordenadamente, entonces podría allí calificar si el amor de esta mujer hacia esos hijos es verdad o no, es cierto o no, si es un amor puro. La palabra del Señor nos dice que aquel que detiene el castigo con su hijo lo aborrece. También nos enseña la palabra que Dios a sus hijos, al que ama, lo castiga. Así que este es el concepto claro, fiel de lo que es amor. Es alguien que de verdad cuida, corrige, instruye a sus hijos y se comporta de una forma ejemplar con su marido. En este caso lo que luego vemos en el versículo 5, que es la forma de amar a sus hijos y a sus maridos, siendo prudentes, es decir, de mente sana, castas, es decir, puras, libres de contaminación. Esta palabra castas es un término relacionado con santas, cuidadosas de su casa. Esta palabra del griego oikourgos, que significa trabajando en casa, es una palabra compuesta de urgos. A su vez, esta palabra urgos tiene raíz de ergon, que significa trabajar. Significa hacendosas, vigilantes o cuidadoras de su casa, ya que la otra palabra, oikos, en el griego significa guardador. Así que son guardadoras de su casa, vigilantes de su casa,
como dice aquí la palabra, cuidadosas de su casa. Deben ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En cuarto lugar encontramos a los hombres jóvenes. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, que sean ejemplo de buenas obras. Luego encontramos en quinto lugar a los siervos. En el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. La palabra sujetar aquí es la misma palabra que emplea a las mujeres jóvenes en la sujeción con sus maridos. Que agraden en todo, que no sean respondones. Esta expresión del griego antilego, que significa hablar en contra, que no contradigan, no se opongan, no hablen en contra de sus amos. Continúa diciendo Pablo, no defraudando. Esto tiene la connotación de sustraer, de robar. Luego dice fieles en todo, que sería lo contrario, que sea de confianza. Así que de esta manera adornan la doctrina de Dios, nuestro Salvador, como dice Pablo al final del versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Esta es la sana doctrina. La sana doctrina es el reflejo de la vida y conducta de los creyentes. Donde hay sana enseñanza, debe haber creyentes que adornan con sus vidas la doctrina de Dios. Así que esta es nuestra responsabilidad, no solamente individualmente, sino en nuestros hogares, con nuestras esposas, las esposas con los esposos, los hijos, cada uno en su rol. Debe tener a bien el ser ejemplo de buenas obras para que así adornemos la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, y que su nombre sea glorificado. Gracia y paz.